Muy buenos días, estimados estudiantes. En la mañana de hoy vamos a iniciar el capítulo número 9, que trata de computadoras portátiles y dispositivos móviles. Ya para esta semana pues estaremos trabajando el capítulo número 9, que es muy conceptual, donde nos enseñan a nosotros a distinguir algunos componentes de las computadoras portátiles, mirar la configuración de las computadoras portátiles, instalar algunas configuraciones predeterminadas de las mismas, describir, hacer una descripción general del hardware y los dispositivos móviles, así como también mirar algunas técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo para estos dispositivos. También veremos el proceso básico de solución de problemas para dispositivos móviles y estaremos cerrando nuestro capítulo. En este capítulo pues vamos a ver que las computadoras portátiles y los dispositivos móviles son unos elementos muy utilizados actualmente en nuestras oficinas, así como los computadores de escritorio. Están limitados por su peso, su costo y sus capacidades, a diferencia de uno de escritorio. Entonces, para ello vamos a analizar algunos elementos principales. Entonces, vamos a tener acá algunos elementos principales, por ejemplo, las características externas exclusivas de las computadoras portátiles. ¿Qué vamos a encontrar en ellas? Vamos a encontrar que utilizan muchas de las mismas funciones de hardware, por lo que los periféricos pueden ser intercambiables. La disposición de los puertos, las conexiones y las unidades es exclusiva debido al diseño compacto de las computadoras portátiles. Los puertos, las conexiones, las unidades están dispuestas en el exterior de la computadora portátil, en los paneles frontales, posterior y laterales. Los puertos USB permiten a dispositivos externos como las unidades ópticas, Bluetooth y Wi-Fi que se asocien con una computadora portátil. Algunas tienen ranuras ExpressCard, puertos Thunderbolt, DisplayPort, entre otros. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar que en la figura 1 tenemos los tres LED en la parte superior de la computadora portátil. No siempre van a ser los mismos, estos son unos ejemplos. Entonces aquí me dice el estado del Bluetooth, en la siguiente me dice el estado de la batería y en el siguiente me dice el modo de espera. En la figura número 2 vamos a encontrar por la parte posterior, un lateral, la unidad o el compartimiento de la batería. Parte posterior, tenemos por aquí atrás el conector de fuente de corriente alterna y tenemos un puerto paralelo, pues en algunas computadoras lo traen, ya actualmente no las traen. Tenemos también aquí un cuadro comparativo de las diferentes baterías de computadoras. Entonces tenemos en este cuadro tres columnas: el tipo de batería, las características y el uso común que se les da. Entonces tenemos acá el de níquel cadmio, pesada para la energía que puede acumular y se utiliza normalmente en juguetes, teléfonos inalámbricos, etcétera. Níquel hidruro, espeso es moderado para la energía que acumula. La vida útil es moderada y puede sufrir inversión de polaridad. Se utilizan teléfonos celulares, cámaras digitales, unidades GPS, linternas y otros productos. Iones de litio, es liviana para la energía que acumula, no presenta efecto memoria, puede recalentarse fácilmente, mantener fría, carga con frecuencia. Teléfonos celulares y computadoras portátiles. Tenemos litio polímero, que es muy costosa, es pequeña, liviana para la energía que acumula, capacidad moderada, carga rápida, vida útil moderada y no presenta cortocircuitos y no es inflamable. Lo utilizan para computadoras portátiles, reproductores de MP3, dispositivos de juegos portátiles, aeroplanos, entre otros. Vemos la vista lateral izquierda de una computadora portátil. Entonces aquí vamos a encontrar otros elementos. Tenemos la boca llave de seguridad, que es donde le colocan normalmente las guayas. Tenemos los puertos USB. Tenemos aquí un conector de video, super video. Tenemos en el caso de este un puerto modem RJ11 para conectarlo a través de la línea telefónica, aunque eso ya es obsoleto. Tenemos también el puerto Ethernet, socket RJ45, que es donde conectamos el cable del internet en algunos casos. Tenemos el leg de la red que nos indica, los dos legs nos indican si hay conectividad y si está configurada correctamente. Tenemos la toma de los auriculares, cuando podemos conectar, por ejemplo, los altavoces. Tenemos por aquí también una entrada de micrófono. Tenemos la rejilla de ventilación que no se puede obstruir para que evitar el recalentamiento del dispositivo. Tenemos por aquí una ranura de tarjetas de combinación de computadoras. Tenemos por el otro lado, la vista frontal, el puerto infrarrojo. Algunos computadores traen puerto infrarrojo de comunicación. Tenemos los altavoces. Tenemos también por acá la traba de la computadora portátil. Algunos equipos traen traba para evitar que se abra tan fácil la pantalla. Y tenemos otra rejilla de ventilación disponible.
Tenemos la otra vista lateral derecha, tenemos la unidad óptica para insertar nuestros DVDs o CDs, tenemos el indicador de actividad de la unidad óptica, cuando hay un disco internamente este indicador se enciende, tenemos el indicador de estado de la bahía de unidad de disco, y por último tenemos un puerto VGA para extender nuestra conectividad a través de una pantalla externa. Y tenemos en la parte de abajo, vamos a encontrar otros elementos. Trabas de la batería para evitar que se salga la batería. Tenemos el conector para acoplamiento. Vamos a encontrar por aquí el panel de acceso a la memoria RAM para, pues, si la queremos ampliar, podemos acceder allí. Y tenemos el panel de acceso al disco duro también. Tenemos algunos indicadores LEDs en la parte superior, como lo muestra esta figura. Entonces vamos a encontrar los controles de volumen. Vamos a encontrar también el botón de encendido del dispositivo o la computadora, nuestro teclado. Vamos a encontrar acá un lector de huellas digitales en algunos computadores que ellos lo traían según el modelo, y algunos dispositivos de entrada como por ejemplo el Pack Mouse. Aquí vamos a encontrar algunos iconos de computadoras portátiles. Este significa LED de conexión inalámbrica. Este que tenemos acá, el estado del Bluetooth. Tenemos este LED de bloqueo numérico que me bloquea el teclado en la parte numérica. Tenemos el LED que me bloquea las mayúsculas, las activa o las desactiva. Tenemos el LED que me indica que el disco duro está funcionando. Tenemos el LED de encendido, que indica que la máquina está en funcionamiento. El LED de estado de la batería, que indica si la batería está cargada o no. Y el LED de hibernación o modo de espera, cuando no estamos utilizando el equipo. Tenemos los componentes internos de la placa de una computadora portátil, pues como lo vimos también en el computador de escritorio, aquí lo vemos, una placa de madre de una computadora portátil es mucho más pequeña y compacta que una de una computadora de escritorio. Tenemos acá comparación de diseño de las computadoras portátiles y de las computadoras de escritorio. Componente factor de forma, tenemos computador portátil es exclusivo. En una computadora de escritorio tenemos ATX, micro ATX, mini ATX y ITX. Las ranuras de expansión en una portátil son mini PCI, mientras que en una de escritorio era PCI, PCIX, PCIe, Express y mini PCI. Y la ranura de la memoria RAM son SODIMM, para las computadoras son DIMM de escritorio. Aquí nos muestran un ejemplo de una memoria SODIMM para una computadora portátil. Tenemos acá las teclas de función especiales. Para acceder a estas teclas de función especiales, vamos a mirar acá esta animación. Entonces, cuando tenemos en nuestra dispositivo la tecla FN en azulito, son funciones especiales y activan esas funciones especiales que están marcadas en las teclas funciones F1 a F7, que están en color azul. Ahí me va a mostrar, por ejemplo, en este computador F función especial y la tecla F7 me permite activar una segunda pantalla. Acá dice algunas funciones: la configuración de pantalla, brillo de pantalla, orientación de la pantalla, retroalimentación del teclado, volumen, opciones de los medios como envío rápido o retroceso, estados de suspensión, funcionalidad del Wi-Fi, funcionalidad del Bluetooth, estado de la batería, encendido del panel táctil, modo avión, entre otros. Tenemos aquí también las estaciones de acoplamiento frente a los replicadores de puertos. Entonces, ¿qué significa esto? Una estación de acoplamiento permite que una computadora portátil funcione como una computadora de escritorio. Estos dispositivos periféricos como un monitor, el mouse y el teclado se pueden conectar de manera permanente a la estación de acoplamiento. Cuando un usuario decide utilizar una computadora portátil en modo escritorio, este conecta la computadora portátil a la estación de acoplamiento mediante el conector de acoplamiento, como se muestra en la figura. Entonces aquí nos muestran botón de encendido, botón de expulsión y tenemos el conector de acoplamiento. Vista posterior de una estación de acoplamiento, entonces aquí vamos a encontrar el ventilador, vamos a encontrar el conector de corriente alterna, vamos a encontrar los puertos Ethernet, vamos a encontrar el modem, vamos a encontrar el puerto serie, vamos a encontrar acá una ranura de tarjeta combinada, vamos a encontrar un puerto VGA, vamos a encontrar un puerto paralelo, podemos encontrar un puerto DVI, podemos encontrar los conectores de los auriculares, podemos encontrar entrada de línea, por aquí abajo tenemos para conectar un disquete externo, tenemos para conectar un teclado, acoplar un mouse y los puertos USB como tal. Por aquí tenemos la vista lateral de una estación de acoplamiento, una llavecita,
o una cerradura, que es un socket que se inserta para una llave para fijar la computadora portátil a la estación de acoplamiento. Por aquí tenemos una práctica de laboratorio e investigación sobre las estaciones de acoplamiento, que es la actividad número 9116. Esta actividad, vamos a abrirla rápidamente. Listo, esta actividad es la investigación sobre las estaciones de acoplamiento. En esta práctica de laboratorio usted utilizará el Internet para obtener información y luego registrarla en las especificaciones de una estación de acoplamiento en una computadora portátil. Esté preparado para justificar sus respuestas. Son 6 preguntas, las cuales ustedes pueden consultarlas en la web y, como ustedes saben, pueden descargarla, ejecutar la investigación, llenar esta información y volverla a guardar y posteriormente enviarla. Recordemos 9116. Muy bien. Acá en la siguiente tenemos el tema de las pantallas LCD, LED y OLED. ¿Qué traduce cada una de ellas? Una LCD es pantalla de cristal líquido, una LED es diodo emisor de luz y una OLED es un diodo emisor de luz orgánico. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar la descripción de cada uno de ellos y cuáles son sus diferencias entre cada una. Tenemos las luces de fondo y los convertidores. Entonces las luces de fondo son una especie de lamparitas que nos emiten esa energía para poder visualizar lo que estamos viendo en nuestra computadora. Acá nos muestran, los LCD no emiten una luz propia. La luz de fondo se irradia a través de la pantalla y la ilumina. Dos tipos comunes de luces de fondo son la luz fluorescente de cátodo frío y LED. Con el CCFL los tubos fluorescentes están conectados a un convertidor utilizado para convertir corriente continua a corriente alterna. La luz de fondo se encuentra detrás de la pantalla LCD, como se muestra en la figura 1. Entonces aquí la podemos encontrar. Como se muestra, para cambiar la luz de fondo es necesario desarmar por completo la pantalla. El convertidor se encuentra detrás del panel de la pantalla y cerca del LCD, como se muestra en la figura 2. Entonces, este dispositivo que vemos acá es el que ilumina el LCD. Los monitores LED utilizan luces de fondo basadas en LED, como se muestra en la figura número 3. Entonces aquí tenemos los punticos. Y no poseen tubos fluorescentes o convertidores. La tecnología de LED aumenta la duración de la pantalla, ya que consume menos energía. Además, la tecnología LED es más segura para el entorno porque los LED no contienen mercurio. El mercurio es un ingrediente clave en las luces de fondo fluorescentes de los LCD. Tenemos acá conectores de antena inalámbrica, aquí los vamos a ver. Están en color naranja, están alrededor de la pantalla en la parte superior normalmente. Tenemos la tarjeta, la antena Wi-Fi o la tarjeta inalámbrica, que a través de un cable que conecta hasta la parte superior de la pantalla está insertada cerca de nuestra tarjeta madre al interior del computador. Y aquí tenemos alrededor los cables que están sujetados a la unidad de la pantalla por las guías de cable, como se muestra en la figura 3, que se encuentran a los lados de la pantalla. Estos cablecitos son los que finalmente conectan en la parte superior las antenas del Wi-Fi. Tenemos también la cámara web y el micrófono, los vamos a encontrar pues en la parte superior de la pantalla. Ahí los vamos a tener. Tenemos posteriormente la administración de la energía. Aquí tenemos los estados de energía APCPI, estado S0 al S5, y aquí hay una descripción de cada una. El estado 0 dice, la computadora está encendida y la CPU está en funcionamiento. El estado 1 dice, la CPU y la RAM continúan recibiendo energía, pero los dispositivos que no se usan están desactivados. El estado 2, la CPU está apagada, pero se actualiza la memoria RAM. El sistema está en un modo inferior al estado S1. Estado S3, la CPU está apagada y la frecuencia de actualización definida para la RAM es lenta. En este modo suele dominarse guardar en RAM. Este estado se conoce como modo de suspensión. Tenemos el estado 4 cuando la CPU y la RAM están desactivadas. El contenido de la RAM se guardó en un archivo temporal en el disco duro. Este modo también se denomina guardar en disco y este estado se conoce como modo de hibernación. Y el S5 es cuando la computadora está totalmente apagada. Al igual que en los otros equipos, también tenemos la BIOS. Por allá cuando hicimos la práctica
En los computadores de escritorio oprimíamos la tecla F2, la tecla escape, la tecla F10 o la tecla F12, dependiendo del modelo y marca de la computadora, podíamos ingresar a la BIOS de nuestro equipo. Entonces aquí podemos entrar a la configuración del BIOS o UEFI y la configuración de las configuraciones afecta a lo siguiente: el estado del sistema, los modos de la batería y de corriente alterna, la administración térmica, la administración de la energía y el Wake on LAN. Dice, Wake on LAN puede requerir la conexión de un cable en el interior de la computadora, este adaptador de red hasta la placa madre. Aquí tenemos pasos para habilitar el modo ACPI en la configuración y encontramos los pasos que necesitamos para llegar hasta allá. Bien, tenemos acá administración de opciones de energía y las computadoras portátiles. Tenemos acá algunos elementos de configuración de energía que nosotros podemos identificar. Opción de hibernar, habilitar en la utilidad de opciones de energía, que es el que me permite que después de cierto tiempo de inactividad en la máquina, pues ahorre energía y pase el modo de hibernación. Tenemos acá los pasos según el sistema operativo que estemos utilizando. Tenemos también la tecnología Bluetooth, que es el estándar 802.15.1 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, el cual describe la especificación técnica de Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth emiten voz, música, video y datos. En la figura 1 se presentan las características comunes de Bluetooth. En esta tablita vamos a encontrar las diferentes versiones que se han llegado y sus características principales. En la figura número 2 vamos a encontrar acá las clasificaciones de Bluetooth. Tenemos tres clases, ¿cierto? Los milivatios de potencia máxima permitida, 100 milivatios, 2.5, 1 milivatio, y la distancia aproximada que puede recorrer. Tenemos acá las especificaciones Bluetooth, ¿cierto? Y nos dice la tasa de transferencia. Entonces, de acuerdo a la especificación, tenemos una tasa de transferencia inferior o mayor. La versión 1, la especificación 1.0, versión 1.2, permite un máximo de 1 megabits por segundo. La 2.0 un máximo de 3 megabits por segundo. La 3.0 24 megabits, al igual que la 4.0. Tenemos también aquí la red WAN de datos móviles, zona de cobertura personal, que es cuando nosotros desde nuestro celular podemos abarcar o compartir internet en nuestros dispositivos más cercanos o de confianza. El Wi-Fi, que lo encontramos acá, estos son algunos ejemplos de tipos de adaptadores inalámbricos para nuestros computadores portátiles. Tenemos una mini PCI, tenemos mini PCI Express y tenemos PCI Express Micro. Existen estos tres modelos que son los que vamos a encontrar insertados dentro de nuestros dispositivos portátiles. Acá tenemos que la mini PCI, la tarjeta mini PCI tiene 124 pines y admite los estándares de conexión LAN 802.11, 802.11b y 802.11g. Y aquí vamos a encontrar cada uno de ellos para poderlo identificar. Para definir la configuración inalámbrica vamos al panel de control, centro de redes y usos compartidos, configurar una conexión y allí vamos a encontrar los pasos para configurar una red inalámbrica. Tenemos también tarjetas de expansión, que son esas tarjetas que nos permiten insertar algunas tarjetas o ranuras Express Car para, por ejemplo, en cámaras fotográficas o cámaras o visualizar fotos, archivos o otros elementos que nosotros queramos visualizar por allí. Tenemos también memoria flash, unidad de memoria flash externa, que son las USB, que podemos insertar a través de los diferentes puertos USB que contamos en el dispositivo. Tenemos algunas tarjetas flash de otras formas, que son las que utilizan algunas cámaras. Entonces tenemos acá estos modelos y son las que vemos que podemos insertar por las ranuras que tenemos en la parte frontal o laterales de nuestro equipo según el modelo que estemos utilizando. Tenemos lector de tarjetas inteligentes también, pues como por ejemplo las del Transmilenio, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, entre otros. Tenemos las memorias, mire aquí encontramos la memoria SODIMM, listo, que son las que se utilizan en nuestros dispositivos móviles como los computadores. Aquí estamos viendo que este computador tiene una memoria de 512 megabytes y está insertada en sus respectivos sockets SODIMM. Tenemos acá una práctica de laboratorio. Investigación sobre la RAM de una computadora portátil. Entonces aquí tenemos: investigue las especificaciones del fabricante para la memoria de una computadora portátil. El número de las especificaciones en la tabla que se encuentran a continuación. Entonces vamos a buscar alguna en especial: factor de forma, tipo, tamaño, fabricante, velocidad y ranuras. Aquí tenemos
esta hojita, compare precios y en la tabla que se muestra a continuación enumere las características, los costos y las memorias de expansión para computadoras portátiles, igualmente, y dos preguntas más. Descripción general del reemplazo del hardware. Por ejemplo acá, pantalla de una computadora portátil. Tenemos acá que algunas partes de las computadoras portátiles comúnmente denominadas unidades que pueden reemplazar al usuario, CRU, pueden ser reemplazadas por el cliente. La CRU incluyen componentes como la batería y la memoria RAM de una computadora portátil. Las partes que el cliente no debe reemplazar se denominan unidades de reemplazo de campo, FRU. Las FRU incluyen componentes como la placa madre, pantalla LCD como se muestra en la figura 1 y el teclado como se muestra en la figura 2. El reemplazo de las FRU normalmente requiere la cantidad considerable de destreza técnica. En muchos casos es posible que el dispositivo deba devolverse al comercio donde se adquirió a un centro de servicio certificado. ¿Listo? Entonces hay partes que no son tan fáciles de sacar porque pues seguramente te requiere un nivel de destreza y de tecnicidad diferente. Entonces aquí encontramos teclado, levantamos el teclado para mirar algunas partes internas y el otro lado pues lo que tiene que ver con la pantalla. Tenemos acá el reemplazo de dispositivos de hardware. Por ejemplo, aquí están quitando una batería. A los computadores que vienen actualmente ya las baterías son internas, no las podemos sacar. Y algunas recomendaciones especiales para reemplazar una batería. Tenemos acá práctica de laboratorio, investigación sobre las baterías de los computadores portátiles. Entonces acá vamos a encontrar que esta práctica de laboratorio se va a consultar en la web y para encontrar aquí algunas de las especificaciones de una batería de computadora portátil. Pide al instructor el modelo de la computadora portátil para investigar. Listo, ustedes son libres de escoger el modelo de la computadora portátil que quieran trabajar. Si tienen computadora portátil, pueden ustedes mirar en la parte posterior el modelo y la marca. Ahí van a encontrar las especificaciones precisas. Si usted no tiene una computadora portátil sino una de mesa, puede buscar en internet algún modelo específico que usted tenga el gusto, le gustaría tener a futuro y de esta manera pues puede hacer esta actividad también. Son 3 preguntas. Listo, tenemos acá el teclado, panel táctil y pantalla, lo vamos a encontrar acá. ¿Cómo reemplazarlo? Tenemos los pasos para seguir para hacer el reemplazo de cada uno de estos elementos que encontramos acá, tanto el panel táctil como del teclado. Tenemos acá otra práctica de laboratorio. Entonces, práctica de laboratorio de investigación sobre las pantallas de computadora portátiles. Entonces tenemos acá esta actividad, utilice la web, introducirá las especificaciones de una pantalla de computadora portátil en esta planilla de trabajo. Entonces, tipo de pantalla, si es LED, si es OLED, si es LCD, tamaño, resolución, tipo de luz de fondo. ¿Listo? Tenemos acá cuando se reemplaza la pantalla de una computadora portátil, la pantalla de repuesto debe cumplir con la mayoría de las especificaciones de la original, si no con todas ellas. Investigue y enumere especificaciones con las que debe cumplir la pantalla original. Compare precios y en la tabla que se muestra a continuación indique las características y los costos de dos pantallas de repuesto de una computadora portátil. Unidad de almacenamiento, unidad óptica. También vamos a encontrar acá algunos elementos como la unidad óptica de algunos dispositivos. Si nosotros vemos hoy modelos ya no la traen, ya son muy pocos los que traen esa unidad óptica porque casi todo hoy está en la web. Entonces vamos a encontrar que según algunos elementos esto ya no se está utilizando, por eso esta no la voy a tomar en cuenta. Tarjeta inalámbrica tenemos acá, pasos para quitar e instalar una inalámbrica, los vamos a encontrar aquí en 8 pasos. Reemplazo de dispositivos de hardware, entonces acá nos pueden mostrar para quitar y reemplazar la unidad del altavoz, siga los siguientes pasos, hay 10 pasos para llegar hasta allá. Cómo quitar la CPU, reemplazar la CPU, aquí la vamos a encontrar. Entonces tenemos la CPU de nuestro dispositivo. Hay que tener en cuenta para reemplazar la CPU con ventilador y disipador térmico independiente, siga los pasos. Apague la computadora, quite la batería. Si es necesario, de vuelta a la computadora, quite las piezas plásticas, localice el ventilador, desconecte el cable de alimentación, extraiga el ventilador de la computadora, quite todos los tornillos que juntan al disipador y la CPU. Quitar el tornillo que bloquea y mantiene la CPU dentro del socket como se muestra en la figura, abrir la traba y extraer la CPU del socket,
quitar toda la pasta térmica que esté aquí, con cuidado colocar la nueva CPU en el socket, ajustar la traba que la mantiene, aplicar la pasta térmica, insertar el disipador, insertar el ventilador que conecta el cable alimentador con la placa madre, volver a colocar los tornillos necesarios para fijar el ventilador en la placa, volver a colocar la cubierta de la base, insertar la batería y volver a colocar los componentes necesarios. El ventilador y el disipador térmico están unidos, utilice el siguiente procedimiento y aquí lo van a encontrar los otros 16 pasos en caso de que uno venga separado y el otro venga junto. Tenemos la placa madre de nuestro computador y también vamos a encontrar los diferentes pasos para poderla reemplazar en caso de que se haya dañado. Tenemos las tramas de plástico, que son lo que encontramos en la parte superior, que nos hace, digamos que no nos permite ver lo que está al interior y que cubre y protege todo lo que está dentro de él. Reemplazo de componentes de la computadora portátiles. Aquí hay un video en el cual ustedes pueden visualizar más detenidamente desde la plataforma. Dura 13 minutos exactamente, y en este video In this video, I'm going to demonstrate how to remove your RAM memory modules from your laptop. Listo, aquí lo dejo para que ustedes lo puedan analizar. Tenemos aquí partes de dispositivos móviles. Entonces, pues como hablan de dispositivos móviles, pues tenemos los dispositivos móviles como los celulares, las tablets, entre otros, iPads y demás. Tenemos baterías, aunque estas baterías ya no se utilizan actualmente. Tenemos las tarjetas micro SD, que son para expandir la capacidad de nuestros dispositivos, y la tarjeta SIM, que es la que nos permite hacer llamadas. Hardware no actualizable. Aquí vemos algunos modelos, placas de circuitos que ya son antiguos. Esto es un modelo de un teléfono de hace más o menos 18 años y los cuales pues ya no tienen actualizaciones disponibles. Tenemos aquí pantallas táctiles como los iPad, las tablets, entre otros, que son dispositivos que nos permiten acceder a la información de una manera ágil. Tenemos las unidades de estado sólido, que son los discos que están reemplazando a los discos mecánicos. Ahora se conoce como una placa SSD, disco de estado sólido, traduce en inglés. Tiene algunos elementos, algunas ventajas sobre los discos tradicionales, porque la eficiencia energética requiere de muy poca energía. Es más confiable, la memoria flash puede soportar altos niveles de impacto, vibraciones sin fallas, o sea que si se cae no se daña tan fácilmente como uno mecánico. Su peso es mucho menor al de un mecánico porque no hay motores ni discos. El diseño es totalmente compacto porque los dispositivos móviles conservan un tamaño reducido. El rendimiento de la memoria flash no tiene partes movibles, por lo que no hay tiempo de rotación de platos como en un disco duro convencional, y tampoco hay una cabeza móvil, lo que disminuye el tiempo de búsqueda. Y el ruido, este no produce ruido. Entonces esas son todas las ventajas de un disco de estado sólido. Tenemos tipos de conexiones. Conexiones cableadas. Tenemos aquí algunos conectores micro UU, mini USB, que son los que conocemos normalmente para nuestros dispositivos cuando conectamos celulares o cámaras. Tenemos los conectores Lightning, que son los que utilizan normalmente Apple. Tenemos conexiones inalámbricas mediante la tecnología NFC. Entonces, la tecnología NFC es transmisión de datos en proximidad. Permite a los dispositivos móviles establecer radiocomunicaciones con otros dispositivos, ubicando dispositivos juntos al tocarlos, como se muestra en esta figura. Tenemos luz infrarroja y el Bluetooth, que ya todos los hemos utilizado en alguna vez. Y encontramos algunos otros elementos de Internet compartido. Tenemos acá accesorios, como cuáles. Tenemos aquí cubiertas de protección, batería externa, cargadores portátiles. Tenemos auriculares, tenemos altavoces en modo Bluetooth, auriculares en modo Bluetooth, controladores para juego inalámbricos, tenemos lector de tarjetas de crédito y tenemos tarjetas SD de diferentes formas. ¿Qué son los wearables? Los dispositivos portátiles son ropa o son accesorios que tienen dispositivos informáticos en miniatura. Los relojes inteligentes o smartwatch son los monitores de estado físico, y los audífonos inteligentes son algunos ejemplos de ellos. Aquí encontramos algunos. Tenemos aquí dispositivos de especialidades, un receptor de GPS que detecta en la posición donde nos encontramos en tiempo real, según la ubicación en nuestro planeta. Tenemos cámaras inteligentes y lectores electrónicos. Tenemos aquí en la siguiente sección el programación del mantenimiento.
Entonces tenemos algunos elementos como quitar la suciedad, la contaminación, los derrames, las caídas de elementos, calor o frío excesivos, humedad excesiva, son algunos de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer un mantenimiento. ¿Qué debemos utilizar? Los siguientes son algunos materiales no abrasivos para limpiar computadores: aire comprimido, solución de limpieza suave, hisopos de algodón, paño de limpieza que no deje pelusa. Tenemos acá el mantenimiento de rutina, incluye la limpieza mensual de los siguientes componentes: la carcasa exterior, la parte externa, los orificios de ventilación de los puertos de entrada y salida, la pantalla obviamente, el teclado, el panel táctil para que funcione correctamente. Tenemos también acá algunos elementos de limpieza y copias de seguridad de datos. No solo hacemos limpieza física, sino al interior también copias de seguridad de la parte que no podemos tocar, de la información. Entonces aquí, igual que en los anteriores elementos, volvemos al cuadro final donde nos muestran los 6 pasos para resolver problemas. Tenemos paso único, identificamos problemas. Recordemos nuevamente: preguntas abiertas, preguntas cerradas. Abiertas cuando el cliente me da una información detallada, cerradas cuando la respuesta es sí o no. Tenemos también para dispositivos móviles, aplica igualmente abiertas y cerradas. Tenemos en el paso número 2 establecer la teoría de posibles causas. Entonces aquí nos enumeran algunas. En el caso de un portátil, si la batería no tiene carga o no carga, las conexiones de cable están flojas, el teclado no funciona, la tecla bloqueo número está activada, el módulo RAM está flojo. En el caso de los celulares, el botón de encendido está en rojo, la batería ya no conserva carga, el altavoz, el micrófono y el puerto de carga están muy sucios, el dispositivo móvil se cayó, el dispositivo móvil se sumergió en el agua. Son posibles causas de que no funcione el dispositivo. Poner a prueba la teoría: entonces lo que miramos anteriormente, ahora se ejecuta una acción para verificar si verdaderamente ese problema tiene solución. Acá, si no logró solucionar el problema en el paso anterior, entonces podemos acudir a registros de otros técnicos, visitar web, páginas de donde nos podamos tener información de cada uno de esos dispositivos y los problemas que presentan. Posteriormente, tenemos acá la verificación de la funcionalidad total del sistema, implementar las medidas preventivas. Entonces acá nos muestran un cuadro. Tenemos el paso número 6, que es registrar los hallazgos, acciones y resultados, como siempre se ha venido mencionando a lo largo de este capítulo. Y tenemos acá un cuadro con problemas y soluciones comunes en computadoras portátiles. Aquí vamos a encontrar este. Y en la figura 2 también para dispositivos móviles. Entonces aquí lo pueden consultar en caso de que ustedes necesiten hacer una asesoría o tengan problema con algún dispositivo. Aquí pueden consultar y mirar cuál sería la posible causa. Listo, entonces tenemos acá prácticas de laboratorio. Bueno, esto no los vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar las que les mencioné al comienzo. Listo, y con esto se cierra el capítulo número 9, computadores portátiles y dispositivos móviles. Aquí vamos a encontrar un resumen del capítulo donde nosotros podemos encontrar enumerada cada una de las partes que los componen y cuáles son sus posibles tendencias de uso y de mantenimiento efectivo. Muchas gracias.